¿Cómo sé que Dios me habla? También quiero darles saludos de mi esposa Ruth, que está en la recta final con su tesis de maestría. Entonces, en unos días lo tiene que entregar, entonces está abogada, enfocada en eso, ¿no? Ruth y yo tenemos varios amigos acá, miembros de la Alianza, y también, no sé cuántos saben, pero una de sus misioneras, Elvira, la hermana Elvira Lezameta, que es misionera en España, enviada por ustedes, ¿no? Está con la misma agencia en la que Ruth y yo pertenecemos, que se llama Latin Link. Entonces, Elvira es muy buena amiga, colega nuestra, y también seguro conocen a su hermana, la hermana María Guamanchumo, que ha estado correteando, organizando varias cosas de este congreso, ¿no? Ella trabaja un día a la semana con Latin Link como movilizadora para nuestra agencia. Entonces, realmente nos sentimos muy en casa, me siento muy en casa aquí con ustedes, ¿no? Entonces, quizás vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo sé que Dios me habla? No sé cuántas veces, ¿no?, han escuchado a alguien decirles algo como esto, ¿no? El Señor me ha dicho, o Dios me ha hablado, o quizás alguien te dice, el Señor me ha dicho que debo ir a la India como misionero, misionera. Y cuando alguien me habla así, en realidad no sé cómo responder, porque si el Señor te ha dicho, ¿no?, ¿quién soy yo para discutir lo que el Señor te ha dicho, ¿no? Si el Señor verdaderamente te lo ha dicho, bueno, ¿no? Como digo, ¿quién soy yo? Pero mi respuesta muchas veces va por este sentido, ¿no? Bueno, me alegra que el Señor te haya hablado de esa forma, ¿no? Y mi oración para ti es que el Señor confirme de diferentes formas lo que te ha, o lo que tú sientes, te ha dicho, ¿no? Y a veces cuando alguien ha venido diciéndome, tengo este llamado, ¿no?, a la India, después por diferentes motivos no se confirma, o a veces, gloria a Dios, sí, ese llamado inicial se va confirmando en el camino por diferentes formas y eventualmente la persona sigue ese llamado, es obediente al llamado del Señor y sí, sale como misionero. Y solo para animarles, ¿no?, la hermana Elvira, ¿no?, ¿cuándo empezó a hablar Dios a ella acerca de su llamado a España? Fue hace más de 10 años. ¿Cuándo salió ella como misionera? Yo estuve acá en este mismo auditorio, ¿no?, una noche, un domingo en octubre, cuando Elvira estuvo al frente y el pastor oró por ella, ¿no?, antes que ella saliera a España, ¿no? Pero la entrevistamos hace más de 10 años y un poquito antes de eso ya fue cuando inicialmente ella sintió, ¿no?, que el Señor la había hablado. Entonces muchas veces tenemos que ser pacientes, ¿no? Desde ese momento inicial que el Señor nos habla hasta el momento quizás de salir en ese propósito que tiene el Señor por nosotros, puede tomar su tiempo. Entonces sí, si alguien solo afirma o me da un versículo o ¿sabes qué? Anoche me soñé, ¿no?, con la bandera, ¿no?, de Uruguay. Entonces, de verdad quiere decir que el Señor me está llamando a Uruguay. O quizás el Señor te está llamando a apoyar las misiones en Uruguay. ¿Quién sabe, no? Pero sí, el Señor va a ir confirmando, hablándonos, no solo de una forma. Bueno, yo pregunté a varios de mis amigos, ¿no? Bueno, algunos, ¿cómo responderían, ¿no? No en un taller de
50 minutos, pero en una frase, ¿cómo responderían a esta pregunta? No sé cuántos conocen, vamos a la siguiente, por favor. No sé cuántos conocen a un querido amigo mío, el pastor Johnny Moreno, pastor en la iglesia IBC en Corregidores, y le pregunté, Johnny, ¿cómo responderías esta pregunta? Y él responde así: yo sé que Dios me habla porque su palabra así lo afirma. Y me dio 2 versículos. Bueno, más de 2, son 3 en realidad. 2 de Hebreos 1 y 2, y de 2 Timoteo 3:16. Los versículos en Hebreos, ¿qué dicen? Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo, ¿no? Entonces ahí el pastor Johnny, ¿no? Afirmando, Dios nos habla a través de su palabra, y en este versículo de Hebreos dice claramente, ¿no? En estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de, ¿qué dice? De su Hijo. Gracias, por medio de Jesucristo, ¿no? Y dice el otro versículo que citó, ¿no? De 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, ¿no? Entonces, sí, Dios nos habla a través de su palabra. Entonces debemos estar enfocados en la palabra, ¿no? Cada día estudiándolo, pidiendo al Señor que nos hable a través de su palabra. También pedí a una amiga que justo está dando otro taller, ¿no? Si se aburren aquí, en 5 minutos pueden subir al taller de la hermana Cristina Conti, ¿no? Cris dice esto, dice, Dios a menudo me habla, dice, de 3 en 3. Por ejemplo, leo algo en mi devocional, luego un día después alguien menciona la misma idea, luego surge otra vez. Me hace sonreír porque sucede a menudo, al menos así es en mi caso. Entonces, cuando ella siente que Dios le está hablando, si verdaderamente es la voz de Dios hablando, Dios lo confirma de otras maneras, ¿no? O sea, siente que Dios le dice algo, quizás a través de su palabra, después la semana siguiente está hablando con un amigo, una amiga, dicen lo mismo, y quizás después en oración siente que el Espíritu Santo le habla lo mismo, ¿no? Entonces sí, cuando Dios nos habla no solo de una forma, va a ir confirmándolo de diferentes maneras. Ahora, no vamos a pasar a la siguiente todavía porque tengo una cita de mi querida esposa Ruth que creo que no entró a la presentación. Entonces simplemente lo voy a leer. Ruth dice esto: Dios sabe cómo llamar mi atención. Cuando tomo decisiones importantes o estoy buscando su guía, siempre quiero que me muestre claramente en al menos 3 formas diferentes. Parece que había leído la cita de Chris, pero no, es lo que ella misma me ha dicho, ¿no? En 3 formas diferentes hasta que esté segura de que es Él quien me está hablando, ¿no? Mi esposa Ruth es peruana también, pero nacionalizada por estar casada con un peruano, ¿no? Ella es de Irlanda del Norte, vino al Perú en febrero, cumple 20 años de estar acá como misionera. Yo cuando regresé al Perú en el 2007, ella ya había estado aquí 3 años y aquí nos hemos conocido. Cuando Ruthie me ha contado su testimonio de su llamado misionero, también fue un proceso para ella, no tan largo como Elvira de 10 años, pero sí de unos años.
Y ella recuerda claramente habiendo estado en un culto, como era un momento de quiebre para ella, donde ella dice al Señor, mira, me has estado llamando, me has estado tocando el corazón, pero todavía no tengo esa seguridad al 100%. No quiero salir de acá sin saber al 100% que tú me estás llamando para ser misionera. Y ella dice que durante ese culto, ella sintió que era como el Señor la puso contra una pared. O sea, era tan claro lo que ella sintió al final, que salió de ese culto y sabía 100% que el Señor la estaba llamando. Obviamente en el camino Dios ya había confirmado de diferentes formas, pero todavía le quedaba una duda, como el último % que necesitaba que Dios realmente confirme. Y por la gracia del Señor lo hizo con ella. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado del chat GPT? ¿Saben lo que es el chat GPT? Es lo que ha venido con la inteligencia artificial, ¿no? Es un poco más avanzado que el Google, ¿no? Todos conocemos el Google, donde ponemos una pregunta en el Google y nos trae varias respuestas. El chat GPT es muy similar. Entonces yo, en mi página web del chat GPT, hice la pregunta, ¿cómo sé que Dios me habla? A ver qué responde. ¿Ya? Vamos a verlo en la pantalla, la siguiente. Esto es lo que dice. ¿Ya? Ahora, para los que están preguntándose, ¿de qué habla, hermano? ¿Qué chat GPT? Básicamente es un programa que instantáneamente como recopila todo lo que se ha escrito, ¿no? Y que está en la nube sobre este tema y te lo exprime, ¿no? Y te lo resume. ¿Ya? Entonces, según el chat GPT, ¿ya? Esto no lo estoy diciendo, esto no es la palabra de Dios, para nada, ¿no? Es simplemente como un resumen de todos los pensamientos que han tenido cualquiera persona, creyente, no creyente, sobre el tema. ¿Qué dice? La comunicación con Dios puede ser percibida a través de la paz interior, la intuición, la guía en la oración, la sabiduría de las Escrituras, el consejo de personas sabias y las circunstancias que se alinean de manera significativa. Estar abierto, buscarlo con sinceridad y cultivar una relación personal con Él son clave. Entonces, no les voy a decir, excelente, sigamos lo que diga el chat, no, pero simplemente es interesante ver, ¿no? Resumido los pensamientos de todos los que han escrito sobre este tema y sale algo que no es tan ilógico en verdad, ¿no? Y solo lo pongo para nuestro propio interés. Y ustedes mismos pueden decir, sí, eso resuena conmigo o eso no tanto, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Dios nos escucha cuando le hablamos. Quizás piensan, sí, claro, por supuesto, yo sé que el Señor me escucha cuando le hablo, ¿ya? Pero ¿cuántas veces en realidad hemos interiorizado eso y creído que realmente el Dios del universo me escucha a mí cuando le hablo? El Dios infinito, ¿no? Quiere tener una relación íntima, personal, con cada uno de nosotros. Sabes que tu Padre Celestial te escucha, ¿no? David dice en el Salmo 34:6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Y el profeta Jeremías, ¿no? En Jeremías 29 dice, del 11 al 13, porque yo conozco los planes. Este versículo 11 es tan conocido, ¿no? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo, ¿qué dice? Yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Lección tan importante aquí, ¿no? Dios sí nos escucha cuando le hablamos. Si nosotros más bien queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir, ¿qué debemos hacer? Buscarle de todo corazón, ¿no? A veces lo hacemos de manera tan distraída, ¿no? Nuestra mente está en mil y una otras cosas, ¿no? Y pretendemos, en medio del tener el celular, y el televisor y todas las cosas, el trabajo, ¿no? En medio de todo ese ruido, poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Pero tenemos que hacerlo de todo corazón. La siguiente, por favor. Si no me detengo para escuchar a Dios, nunca voy a saber si me ha hablado. Si las preocupaciones diarias, cotidianas, si el ruido que me rodea, si mis otros intereses, que no digo que sean malas, no, para nada, no. Pero si esas cosas llegan a ser más importantes que mi relación con el Señor, de ese tiempo de intimidad que pueda tener con Dios, va a ser difícil escuchar su voz, ¿no? A veces hay tanto caos en nuestras vidas, tantas cosas, tantas diferentes voces, ¿no? Que no podemos discernir la voz de Dios. Creo que en la siguiente tenemos Primera de Reyes. Primero es Samuel, tenemos aquí. Antes de ir a este versículo, quiero leer, no está en la pantalla, pero voy a leer, si tienen sus Biblias, si tienen sus celulares, pueden seguir también, ¿no? Pero Primera de Reyes 19, del versículo 9 en adelante, ¿no? Aquí es cuando el Señor se aparece al profeta Elías, ¿no? Este mismo Elías que había visto a Dios tener una gran victoria, ¿no? Contra los profetas de Baal. Pero después de eso, ¿qué pasa con Elías? Es perseguido, ¿no? Sale corriendo por esa persecución y se encuentra en un momento de desesperación, ¿no? Y acá del versículo 9 de Primera de Reyes 19, el Señor se le aparece a Elías y dice, más tarde, la palabra del Señor vino a él, o sea, a Elías. Y Dios le habla, dice, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Y Elías responde, ¿no? Dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Dice, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, dice, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un ¿qué? Un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? A veces es el suave murmullo
en que Dios usa para hablarnos, con tanto amor, con tanta gracia. No es que Dios no puede hablar a través del fuego, el viento, los terremotos, no. Pero a veces el Señor necesita que nos paremos, que nos detengamos, ¿no? Salmo 46, 10. Estar quieto, ¿no? Y a veces, si queremos escuchar que Dios nos hable, simplemente tenemos que empezar por estar quietos delante de Él. Porque a veces nos quiere hablar con un murmullo, suavemente. Y entonces tenemos que aquietarnos. Ahora sí, vamos a ir a este versículo de 1 Samuel 3, del 7 al 11, pasaje tan conocido cuando el Señor llama a Samuel cuando era niño, ¿no? Al profeta Samuel. Dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. Obviamente Samuel piensa que es Elí quien le está llamando, quien le está hablando, ¿no? Dice, aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel, ¿no? Aquí Samuel escucha la voz audible, ¿no?, del Señor. Y no es que el Señor no habla o puede hablar de esa forma hoy en día, pero es mucho menos común. Yo nunca personalmente he escuchado como la voz audible, ¿no? Como estoy hablando, como nos hablamos, ¿ya? Pero sí he escuchado algunas que en casos muy específicos sí han escuchado una voz audible que después se pudo confirmar, ¿no?, que era Dios hablando, ¿no? Pero hay varios ejemplos en la Biblia de Dios hablando a sus siervos de esta forma, pero no tan común hoy en día. Otra forma en que Dios puede hablar, que tampoco es tan común hoy en día, pero quizás más común que una voz audible, es a través de los sueños, ¿no? No sé a cuántos de ustedes el Señor habla a través de los sueños, pero sí en otros países, y en especial en países donde no se puede compartir la palabra de Dios de manera tan abierta como lo hacemos aquí, con la libertad religiosa que tenemos, en otros contextos el Señor usa sueños. No sé cuántos han escuchado de personas, ¿no?, que no han sido creyentes en países cerrados, países musulmanes, ¿no?, que de pronto el Señor se les aparece en un sueño y dice, mira, la próxima semana alguien, ¿no?, va a conversar contigo y te va a presentar a quién soy yo, quién es Jesús. Y después, justamente la siguiente semana, un hermano creyente tiene un encuentro con la persona y es la misma persona del sueño, ¿no? Como digo, no tan común en nuestro entorno, pero yo creo en situaciones donde no hay la libertad de compartir la palabra, como lo hay en nuestro contexto, Dios usa esa forma de hablar, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver 5 formas a través de lo que Dios, formas que Dios usa, ¿no?, para hablarnos.
¿no? 5 formas en que yo creo que Dios nos habla a todos, ¿ya? Quizás a algunos de ustedes sí, Dios habla a través de los sueños, ¿ya? Pero no para todos, creo, ¿no? Pero estas 5 formas que voy a presentar, yo creo que para todos nosotros, Dios nos puede hablar de esta forma. Dice, Dios nos habla a través de su creación. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Otra vez enfatizar, si no nos detenemos suficiente tiempo para escuchar al Señor, ¿cómo vamos a poder escucharle? No sé cuántas veces tomamos el tiempo cuando un verano donde hay unas preciosas puestas del sol. Por ejemplo, acá si caminamos por el malecón, ¿no? Qué precioso es ver, ¿no?, el sol en el atardecer, ¿no? Preciosísimo, ¿no? Pero si estamos tan ocupados, tan apresurados, no nos vamos, ni quizás nos damos cuenta que eso ocurre cada día, ¿no? Y está tan cerca de nosotros, ¿no? Y el Señor quiere hablarnos en el esplendor de su creación, ¿no? No sé si nos detenemos, si los que tienen el privilegio de tener un jardín, o quizás no un jardín, pero una plantita que brota flores, ¿cuántas veces nos detenemos para apreciar y agradecer al Señor, ¿no?, de la vida que hay ahí? Ahora van a pensar, el hermano Pablo, que yo vine para escuchar cómo Dios nos habla y nos empezó a hablar de la creación. No. Pero sí, quizás, como digo, hay que detenernos, hay que aquietarnos, porque a través de la creación misma, este paisaje tan precioso es en una isla en Canadá, que hace 3 semanas tuve el privilegio de ir a un retiro allí. Y es un lugar súper especial, con una vista preciosa, y en realidad era un retiro espiritual donde teníamos que aquietarnos, ¿no? O sea, era tiempo no de estar corriendo de una cosa para otra, era tiempo de reflexionar y pasarlo con el Señor, y en ese ambiente tan precioso para apreciar la creación de Dios, era como que, wow, por supuesto, o sea, en ese contexto Dios me puede hablar, ¿no? Mi postura era de querer escuchar lo que Dios tenía para mí, ¿no? Ok, la siguiente. Por favor. Como ya lo hemos dicho, ¿no?, en esta tarde, Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119 a 105, ¿no? Y antes de terminar el taller, vamos a reflexionar sobre un pasaje en la palabra de Dios para invitar que Dios nos hable a través de ese pasaje, ¿no? Muchas veces nuestro devocional es apurado, con un cafecito, corriendo, tratando de preparar, ¿no?, la lonchera para la familia, ¿no? Sé, no es fácil, ¿no?, con todos los quehaceres, con todas las responsabilidades que tenemos, ¿no? Pero el Señor realmente quiere otra vez que nos detengamos, que realmente saboreemos su palabra, que profundicemos en su palabra, ¿no? Que no simplemente pongamos un devocional en la radio que voy corriendo de un lado para otro, ¿no? Separemos tiempo para estar con Dios, para que nos hable, ¿no? Tercer forma, la siguiente, por favor. Dios nos habla a través de la oración. Quizás no con una voz audible, ¿no? Pero sí, yo creo, cuando
estamos orando, muchas veces estamos diciendo todo lo que Dios ya sabe y Él lo quiere escuchar, aunque ya lo sabe. Pero ¿cuántas veces nos detenemos realmente en nuestro tiempo de oración para decir, Señor, yo quiero escuchar de ti. Necesito escuchar de ti en este momento. ¿Ya? Y me detengo ya no para decirle a Dios lo que está en mi corazón, sino para pedir al Señor que Él más bien hable a mi corazón, ¿no? Y como digo, quizás no es una voz audible, pero sí, si dejamos el tiempo, ¿no?, para que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo, quizás nos pone algo, ¿no?, en nuestras mentes, una palabra, ¿no?, una frase. Y después, claro, hay que confirmar de otras formas, ¿no?, que realmente fue el Señor hablándonos. Pero ¿cuántas veces, no, cuando nos hemos detenido, el Señor pone una hermana, un hermano en su corazón? Sienten, ¿no? ¿Les ha pasado que están orando y de pronto el Señor pone a alguien en su corazón para que oren por ellos, ¿no? Dios nos habla a través de la oración, pero muchas veces pasamos más tiempo hablándole al Señor que dejando espacio para que Él hable a nosotros. La oración, tan importante, ¿no? Es interesante que cuando uno analiza en los evangelios, ¿no?, uno hubiera pensado en qué necesitaban ayuda, ¿no?, en qué necesitaban ayuda los discípulos de Jesús, ¿no? Quizás hubieran pedido ayuda a Jesús para predicar mejor, o quizás hubieran pedido ayuda para sanar, o ayuda para expulsar demonios, ¿no? Pero, ¿qué es la única petición que está escrita, ¿no? Quizás han pedido otras cosas al Señor, pero que está escrita en los evangelios, donde los discípulos piden ayuda a Jesús. Es justamente para orar. Ahí está escrito, los discípulos, ¿no?, pidieron a Jesús, enséñanos cómo orar. No piden enseñanza para otra cosa, de lo que está escrito, ¿no?, de lo que tenemos en los evangelios. Pero ahí específicamente piden a Jesús, ayúdanos, enséñanos cómo orar. Y ahí es que Jesús les enseña ¿qué? Les da a Él el Padre Nuestro. Exacto. Okay. Ya, entonces hemos visto, Dios habla por medio de su creación, su palabra, la oración. La cuarta es a través de su pueblo. Y qué lindo estar con esta parte del pueblo de Dios aquí en la Alianza de Miraflores. Y en realidad, si sentimos que Dios nos está hablando, y quizás de una forma clara, y nos está pidiendo hacer algo, ¿no? Y en este contexto de un congreso misionero, si sentimos que Dios está tocando nuestro corazón por un pueblo o una persona o una etnia o una tribu o un pueblo en el Perú o otro país, si verdaderamente sentimos, ¿no?, y quizás en estos días han sentido quizás ese murmullo del Espíritu Santo tocando sus corazones, pero piensan, no sé, ¿ha sido Dios hablándome? No estoy seguro. Hablen con una hermana o un hermano de confianza. Compartan con otra persona del pueblo de Dios para que ellos puedan estar orando también, ¿no? No traten de discernir a solas nomás la voz de Dios, ¿no? Y claro, tiene que ser en una relación de confianza, porque a veces cuando Dios, o sentimos que Dios nos está hablando, pensamos, uy, pero si comparto eso con mi amiga, mi amigo,
¿qué van a pensar de mí? ¿No? ¿Quién te has creído? ¿Que Dios te iba a hablar así? ¿No? Podemos tener esos sentimientos, un poco de vergüenza o nos sentimos un poco cohibidos, pero tan importante compartirlo con otra persona y orar juntos, ¿no? Decir, hermana, siento que el Señor está hablándome así, pero no lo tengo bien claro. ¿Podrías orar por mí? ¿Podríamos orar juntos? ¿No? Para tratar de discernir lo que el Señor está diciendo, ¿no? El Señor habla a través de su pueblo. Y la quinta forma que he identificado es a través de las circunstancias de la vida. Y aquí quiero compartir un poco de un testimonio personal acerca de cómo regresé al Perú hace casi 17 años, en el 2007. Habiendo nacido acá, crecido acá hasta los 16 años, cuando fui a estudiar a Inglaterra, enseñé como profesor de primaria por 10 años antes de regresar al Perú. Y fue un domingo de Ramos en el 2004. Estamos hablando de, sí, hace 19 años, ¿no? Y me tocaba participar de una escenificación de la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Ya? Ahora, ¿quieren saber la parte que yo iba a tener en esta dramatización? No sé si adivinan. No era Jesús, ¿ya? Para nada. Yo iba a ser el burro. En serio. Y en realidad éramos dos que íbamos a ser el burro con un traje. Y yo iba a ser la parte trasera del burro. Peor todavía, ¿no? Pero les cuento que ese domingo nunca llegué a la iglesia. Porque estaba manejando mi ruta normal para llegar a la iglesia y una camioneta se sale delante de mí. Yo estoy yendo a como 100 kilómetros por hora. O sea, no estaba rompiendo la barrera de velocidad, nada. Simplemente eso era el límite. Y sale este camión delante de mí. Y ni tenía tiempo para frenar. ¿Ya? Y tuve un segundo para agradecer al Señor mi vida y pensé, voy a despertar en el cielo. Simplemente en ese instante y ¡pum! Choqué. Milagrosamente, hasta el día de hoy, no sé cómo, pero salí del auto y me postré echado al lado de la pista y simplemente sentí un dolor intenso en la parte de abajo de mi columna. Un dolor, un quemazón intenso, intenso. En unos minutos, instantes en realidad, llegó una ambulancia, me llevó al hospital que estaba bien cerca, a unos 2 minutos en la ambulancia. Y el cirujano que me atendió era un padre de familia. Padre de familia de un niño de mi clase, con problemas, con necesidades especiales. Y yo había tenido mucho tiempo para este padre. Venía después, al terminar la jornada, para hablar acerca de su hijo. Y en ese momento que yo estoy ahí echado y viendo a este señor cirujano, ¿no? Y yo dando gracias al Señor que había tenido tanto tiempo para él, ¿no? Y paciencia con su hijo. Milagrosamente, solo tenía 3 fracturas que solo se podían sanar por sí mismos. No estaba inyesado, no me operaron, simplemente se sanaron. O sea, eran fracturas, sí, fisuras de las 3 primeras vértebras, ¿no? Pero todo ese día en el hospital, mientras sacaban los rayos X, ¿no? Estaba echado en una cama en ese día. Y yo lo preguntaba al Señor, ¿no? ¿Por qué has guardado mi vida? ¿Por qué has guardado mi vida? ¿Qué propósito tendrás? Porque un año antes, mi primo de mi misma edad, en su motocicleta, yendo al trabajo por la mañana, estaba lloviznando, sale de la moto, choca con el punto central de la carretera y muere instantáneamente. Y un año después, yo teniendo este accidente, digo, Señor, ¿por qué llevaste a mi primo y me has preservado la vida? Y el Señor me hablaba en ese momento, ¿no?
he preservado tu vida porque tengo un propósito para ti, ¿no? Más allá de ser profesor en Inglaterra. Y ese propósito trata acerca de regresar al Perú como misionero. El seguro del chofer de la camioneta, él estaba ileso, por si acaso. Su seguro tenía que pagar como una indemnización por el accidente. Lo que ese seguro pagó, cubrió para que yo pudiera hacer 3 visitas de corto plazo al Perú en un espacio de 18 meses. 3 visitas cortas, donde el Señor confirmó que yo iba a regresar al Perú. Estábamos hablando que el Señor confirma de diferentes formas, ¿no? Antes del accidente, un hermano muy amigo de la iglesia, por unos 2 años antes de este accidente, me había dicho esto, simplemente esto, me decía, Pablo, el Señor te va a hablar. El Señor te va a hablar. No me ha dicho lo que te va a decir, solo me ha dicho que seas obediente. Eso era. Me dice, no sé lo que es, ¿no? Con mucha humildad me decía, siento el Señor el Señor le habló a él para hablarle a mí y decir, mira, el Señor me ha dicho que te va a hablar. Y no sé lo que te va a decir, pero sí me ha dicho que debes ser obediente. Después viene el accidente y sí, en ese momento sentí que Dios me hablaba y confirmaba, ¿no?, que debería regresar al Perú. ¿Quién iba a saber que unas semanas antes del accidente, Ruth va al Perú como misionera con Latin Link unas semanas antes, ¿no? 3 años después yo llego al Perú, conozco a Ruth, ¿no? Y 1 año después nos casamos, ¿no? ¿Cómo es que Dios habla, no? Usa a nuestras mamitas también. Mi mamá, que fue al cielo hace 7 años, ella usó el calendario de oración de Latin Link. Es un calendario que sale cada año y ahí están todos los misioneros con sus detalles para que las personas puedan orar día a día si quieren, ¿no?, por los diferentes misioneros, ¿no? Ahí está Elvirita en la sección de España, ¿no? Y mi mamá, sin decirme, usó este calendario y Dios le habló a mi mamá diciéndole, no creo que fue voz audible, ¿no? Habló a su corazón y puso en su corazón que ella ore por esta misionera, Ruth Kirkpatrick, porque ella sentía que Dios tenía algo para ella con su hijo. Y empezó a orar, y simplemente orar, que yo pudiera algún día conocer a Ruth. ¿Saben cuándo mi mamá me comparte esto, que está orando por ella y por mí? La noche que yo la llamo para decir a mi mami que nos hemos comprometido. En ese momento me dice, bueno, no es sorpresa, Pablo, porque yo he estado orando por ustedes dos. ¿El Señor nos habla? Amén. Sí que nos habla, pero tenemos que detenernos también, ¿no?, para escuchar su voz. Ya estamos llegando a la última parte. Queremos tener un tiempo de preguntas también. Entonces, quiero dejarles con unas claves para escuchar mejor a Dios. Y las hemos visto en el transcurso de este taller, ¿no? Clave para escuchar mejor a Dios, nuestra postura. Tenemos una postura de humildad, de dependencia de Dios, ¿no? De que esto no lo puedo solucionar yo mismo, ¿no? Porque a veces nuestra actitud es un poco orgullosa, ¿no? Pensamos que podemos confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios pensamientos. Eso dificulta escuchar a Dios. Si nuestra postura es una de, Señor,
yo necesito escuchar de ti. Señor, por favor, háblame al corazón, Señor. La segunda clave, prestar atención. Lo hemos dicho, ¿no? Prestar atención a la creación misma del Señor. Prestar atención a su palabra. Prestar atención a lo que nos quiere decir cuando estamos orando con Él. Prestar atención. Y otra clave es que no es ni a solas ni en comunidad, sino es los dos, ¿no? Dios nos va a hablar, sí, cuando estamos a solas con Él, pero también Dios va a usar a su pueblo para confirmar lo que nos está diciendo individualmente. Dije que vamos a hacer una lectura de la palabra y justo al estar terminando, voy a leer este salmo tan conocido, pero quizás pueden cerrar los ojos y pensar, Dios, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir a través de tu palabra, a través de este salmo en esta noche? ¿No? Entonces vamos a simplemente cerrar los ojos y yo lo voy a leer para ustedes. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Amén. Pueden abrir los ojos. Entonces, si hubiéramos tenido tiempo, lo hubiera leído otra vez, ¿no? Porque quizás en esta primera leída el Señor ha tocado su corazón con, no sé, quizás infunde nuevas fuerzas. Es lo que necesitabas escuchar en esta noche. O quizás necesitas de esas aguas tranquilas. O no sé, quizás estás pasando por un valle tenebroso y necesitas saber en esta noche que Dios está contigo a tu lado, ¿no? Y lo hubiera leído otra vez como para saborearlo más y para confirmar, ¿no? ¿Cuál es la frase, cuál es la palabra que Dios me quiere hablar en esta noche? Y les animo a hacerlo, ¿no? Los salmos están llenos, ¿no?, de promesas del Señor. Y usar esos salmos, no para leerlos rápidamente o a la ligera. Y quizás como que su cronograma no les permite tener ese tiempo extendido todos los días con el Señor. Pero quizás un domingo en la tarde, no sé, un sábado por la mañana, depende de sus circunstancias. Pero aparten tiempo para profundizar, ¿no? No tanto con un devocional escrito por otra persona, por útil que esos son, ¿no? Son útiles. Pero a veces lo que Dios quiere es que nosotros mismos no estemos simplemente con su palabra y dejemos que la palabra misma nos hable, ¿no? Vamos a terminar con una cita y con un versículo. Me encanta esta cita del pastor Tyler Staton. Dice: el discernimiento es la práctica espiritual de diferenciar entre mi ego y la voz de Dios. Interesante, ¿no? Hemos dicho de eso de la postura de humildad, ¿no?
Y sí, cuando estamos escuchando o queriendo escuchar, queriendo discernir, escuchar la voz de Dios, pongamos nuestro ego a un lado y digamos, ¿no? Señor, ¿qué quieres decirme? ¿No? ¿Qué quieres hablarme? Vamos a terminar antes de unas preguntas con estos versículos tan conocidos, ¿no? de Romanos 12. Porque realmente este es el proceso en el que debemos estar para escuchar a Dios hablándonos. Y es un proceso de transformación, ¿no? Dice, por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo, ¿no? Escribiendo a los romanos, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán, ¿qué dice? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿no? Si queremos escuchar a Dios hablándonos, estemos dispuestos a estar en ese proceso de transformación, ¿no? Que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas día a día. Voy a orar y después creo tenemos 5 minutos para un par de preguntas. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde que tú nos escuchas. Gracias que tú, creador del universo, quieres tener una relación individual y personal con cada uno de nosotros. Y gracias que nos escuchas cuando te clamamos. Señor, ayúdanos a ser también esas personas que escuchan, que toman tiempo para aquietarse, para estar en tu palabra, escudriñándola, buscando escuchar tu voz a través de ella. Ayúdanos a ser personas que se detienen para dejarte hablar a ti, a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener esa postura de humildad. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Y ayúdanos también a desarrollar relaciones de confianza con nuestros hermanos, para que también podamos consultar con ellos acerca de lo que tú nos estás diciendo. Señor, gracias que tú nos quieres hablar. Gracias por la forma que has estado hablando y tocando corazones en este congreso hasta ahora. Y pido, Señor, que las personas aquí que sienten que tú les has hablado, que tú puedes ir confirmando de diferentes maneras cómo les has hablado, cómo quizás les has llamado a salir de su entorno ahora para un nuevo propósito que quizás tengas para ellos, Señor. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros. Pero sí, ayúdanos, Señor, a detenernos. Ayúdanos a pausar. Ayúdanos a estar quietos para escuchar lo que tú nos quieres decir. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Muchas gracias.